En esta sesión vamos a revisar necesidades de usuarios. Las necesidades son lo siguiente que vemos en el Canvas luego del propósito, antes que los objetivos de negocio, porque son lo que necesitamos detectar y validar para poder construir el resto del proyecto. Acá nosotros nos preguntamos qué necesidades y/u oportunidades insatisfechas tenemos el potencial de atender. Y es muy importante ocuparse de cada una de las palabras de esta frase. En primer lugar, detectar problemas. Y usualmente los problemas deberían ser el punto de partida por el cual nosotros trabajamos un proyecto. Si hay problemas que nosotros ya hemos detectado, que sabemos que existen y que incluso los mismos usuarios tienen consciente, deberían ser los primeros que tenemos que tratar de atacar. Pero también hay ciertas oportunidades, hay necesidades, por decirlo así, escondidas. Hay problemas que tal vez todavía no se manifiestan o hay nuevos espacios que nosotros podríamos abrir para nuestros usuarios. Y es importante que estén insatisfechas, porque si ya las necesidades están bien satisfechas y nosotros no tenemos algo mejor, algo que las satisfaga mejor, no vamos a tener nada muy innovador ni nada muy diferencial que ofrecer. Y por último, tenemos que saber estar en condiciones de atender estas necesidades, porque puede que nosotros hayamos detectado una necesidad muy valiosa, que esa necesidad no esté suficientemente satisfecha, puede incluso que nosotros tengamos una idea de la solución, y aún así no seamos los adecuados para atenderla. ¿Qué determina que nosotros estemos en condiciones de atender una necesidad? Tiene que ser algo que esté cerca de lo que nosotros mejor sabemos hacer, que tengamos más conocimiento tal vez de la industria o de la solución o del problema que otros, y finalmente nos tiene que apasionar y por eso tiene que venir primero el propósito. Algunos ejemplos: sacar un certificado sin tener que ir a las oficinas, ahorrar energía, aprender un nuevo idioma, proteger el hogar de robos, reducir los costos de alimentación, pedir comida a domicilio. Hay infinidad de necesidades, algunas son más abstractas, algunas son más concretas. Si estamos trabajando con varios segmentos, o sea, si estamos teniendo un proyecto que es multi-sided, vamos a definir una necesidad, por lo menos una necesidad para cada uno de estos segmentos que atiende el proyecto. En el caso de un portal de empleos, por ejemplo, tenemos dos segmentos que se necesitan mutuamente. Las empresas necesitan encontrar profesionales, necesitan encontrar talentos rápidamente, y los profesionales lo que necesitan es encontrar trabajo en un buen lugar. Ambos se necesitan. Si nos falta uno, no tenemos absolutamente nada del proyecto. En el caso del proyecto de los perritos, de la aplicación de los perritos, tenemos varios distintos tipos de necesidades que a su vez nos hablan de algunos segmentos. Por ejemplo, tenemos a los dueños de mascotas, que son los que pierden a su mascota y que por ende necesitan encontrarla. Tenemos también a las personas que encuentran un perrito perdido en la calle, cuya necesidad es poder devolverle esa mascota a sus dueños. Y también tenemos otros grupos de usuarios que pueden estar relacionados con la mecánica de la aplicación, como por ejemplo, personas que quieren adoptar un perrito. ¿Por qué? Porque puede ser que encontremos un perro abandonado y en la verdad el perro nunca tuvo dueño, o el dueño nunca aparece y vamos a querer adoptarlo. Entonces tenemos la oportunidad de poder conectar a personas que están buscando adoptar un perrito con personas que tienen un perrito y que necesitan o están dispuestos a darle una adopción. Y acá hay que tener mucho ojo con el problema huevo-gallina. El problema huevo-gallina ocurre precisamente en estos mercados, en estos mercados que combinan varios segmentos, en necesidades que dependen mutuamente unas de otras. Volviendo al caso del portal de empleos, ¿a qué tengo que ir primero? Si solamente tengo empresas y no tengo profesionales, significa que voy a tener un montón de ofertas de empleo y ningún postulante. Si solamente tengo profesionales y no tengo empresas que publiquen ofertas de empleos, no voy a tener ningún empleo al cual la gente pueda postular. Los necesito ambos al mismo tiempo, pero ¿cómo los convenzo? Cuando estoy recién partiendo con un proyecto, en el día 1, ¿cómo hago para convencer a las empresas que se inscriban cuando no hay ningún profesional y a los profesionales que se inscriban cuando no hay ninguna empresa? Acá es donde hay que hacer lo que Paul Graham llamó las cosas que no escalan. Ahí está el ejemplo de Tinder, la aplicación que permite que personas se conozcan con otras personas. Y ellos tenían obviamente el problema huevo-gallina. ¿Cómo convocas a mujeres si no hay hombres? Y cómo convocas a hombres si no hay mujeres. Y en general, ¿cómo convocas a personas si no hay otras personas? Ellos lo que hicieron fue ir a grupos de hombres, grupos de mujeres y decirles: oye, suscríbanse, inscríbanse en esta aplicación porque
todas las chicas que están allá lo están usando, todos los chicos de allá lo están usando. Después llegan al otro grupo y les decían exactamente lo mismo. Entonces, hubo un poquito de mentirilla blanca, pero fue necesario para tener una primera masa crítica de usuarios. Y una vez que la juntaron, ahí recién lanzaron la aplicación. Es un problema que nosotros vamos a tener que resolver. Y este es el punto donde tenemos que entender si es que hay distintos tipos de necesidades que están íntimamente relacionadas o conectadas. Una cosa que hay que evitar acá es tratar de introducir o mencionar una posible solución al declarar una necesidad. Y esto muchas veces pasa porque cuando nosotros vamos a investigar a nuestro grupo de usuarios y les preguntamos qué necesitan, muchas veces ellos te lo expresan en términos de algo concreto. Te dicen la solución que necesitan. El problema con eso es que nos amarramos a una solución específica que puede que no sea la correcta. Acá hay algunos ejemplos de cómo no se debe y cómo se debería hacer. Si la gente te dice que quieren pagar las cuentas en una aplicación móvil, la necesidad real que hay detrás de eso es que ellos quieren pagar las cuentas en cualquier lugar. Hoy en día, tal vez la solución consiste en una app móvil, pero en 50 años más probablemente no. Y la necesidad va a seguir siendo la misma. Tal vez hace 20 años atrás, el pagar las cuentas desde cualquier lugar era por teléfono. Por ende, a medida que la tecnología y el mundo va cambiando, las necesidades se mantienen iguales, pero las soluciones son las que van variando. Conocer personas interesantes online. La gente te puede decir eso, pero lo que realmente está detrás es conocer personas interesantes. Y no necesariamente eso tiene que ocurrir online. Acá el problema de determinar que va a ser online es que nos empezamos a sesgar. Nos cerramos a una sola manera de solucionar los problemas. Si nos mantenemos fijos a la necesidad real, vamos a poder descubrir formas nuevas de solucionarlo. Y lo mismo en el último caso. Recibir emails con nuevas ofertas, claramente estoy asumiendo que lo que realmente quiere la gente es recibir un email. ¿Pero qué está detrás de eso? ¿Qué está detrás de querer recibir un mail con nuevas ofertas? Está el comprar más barato. Y obviamente parte de la necesidad de comprar más barato es enterarme de nuevas ofertas, pero eso no necesariamente tiene que ocurrir en un email. Según el punto que nosotros pusimos en el mapa cartesiano, las necesidades varían un poco. Cuando los proyectos son muy nuevos, como hablamos, las necesidades son hipotéticas. No sabemos ni siquiera si esa necesidad existe. Estamos recién empezando, tenemos que ir a validarla. En un proyecto que está más maduro, las necesidades están mucho más validadas. Ya hay competencia, hay mercado, hay gente que paga por esto. Por ende, nosotros ya sabemos que hay gente que está satisfaciendo esa necesidad y hay un montón de actores que son capaces de ofrecer soluciones. Y en el ámbito horizontal, cuando los proyectos que están trabajando el Canvas son muy generales, tenemos necesidades que son obviamente globales y múltiples. Hay muchos productos, hay muchos segmentos de clientes, hay varios tipos de necesidades distintas. En cambio, cuando un proyecto es mucho más específico, esa necesidad que nosotros vamos a declarar está en contexto de otras necesidades mayores. Por ejemplo, si estamos rediseñando un carrito de compras, ese carrito de compras, como hablamos hace un rato, no existe por sí solo, no existe en un vacío, está conectado a una tienda. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nuestros usuarios en el carrito de compras? Demorarse lo menos posible en el carrito de compras. Pero a su vez, eso está anclado a una necesidad mayor, una necesidad madre, que es la necesidad de comprar algo. Porque si el usuario no tiene la necesidad de comprar nada, entonces difícilmente va a querer pasar por un carrito de compras. Por ende, es necesario entender que si el proyecto es demasiado específico, tal vez tenemos que referenciar la necesidad directa del proyecto, pero también a la necesidad madre, a la necesidad que le da sentido. Y este es un buen lugar para detectar oportunidades. Las oportunidades son un valor agregado para los usuarios que ellos todavía no visualizan o todavía no imaginan posible. Y aquí es donde viene la famosa frase de Henry Ford. Si yo le hubiera preguntado a la gente qué es lo que querían ellos, me hubieran dicho que querían un caballo más rápido. Si nosotros fuéramos Henry Ford y estuviéramos haciendo el scope canvas del primer auto del Ford Modelo T y pegáramos en el canvas el papelito de la gente quiere un caballo más rápido, estamos metiendo la solución dentro de la necesidad. Aquí es donde Henry Ford y quienes inventaron el auto vieron la oportunidad y entendieron que la verdadera necesidad era la rapidez. Por ende que la oportunidad acá es ofrecer muchísima más rapidez. Es por eso que es importante siempre ir al fondo de la necesidad y tratar de sacarla y limpiarla lo más posible de ciertos factores que son
temporales o culturales. ¿Qué se hace para poder validar necesidades de usuarios una vez que ya las hemos puesto en el Canvas y queremos asegurarnos que son ciertas? Este proceso, que se ve sumamente sencillo en apariencia, en realidad encierra gran parte del trabajo que tenemos que hacer como profesionales de experiencia de usuario y también como emprendedores o como líderes de proyectos. Lo primero es investigar, es salir a hablar con posibles usuarios, entrevistarlos, escucharlos, entender qué quieren, tratar de sacar ciertas conclusiones y empezar a crear ciertas historias. Estas historias nos permiten simplificar y sintetizar y entender cómo una necesidad se agrupa y se aplica a varios tipos de usuarios distintos. Y luego eso lo sintetizamos en forma de una necesidad que vamos a poner en el Canvas. Y tal vez quienes trabajan desde hace un tiempo en UX se pregunten por qué este Canvas declara necesidades y no habla de personas o habla de segmentos de clientes. El Business Model Canvas, por ejemplo, habla de segmentos de clientes y nosotros hablamos de necesidades. ¿Por qué? Porque realmente lo que define la propuesta de valor son las necesidades. A veces cometemos el error de segmentar a los clientes por estrato socioeconómico, por cultura, por poder adquisitivo, por demografía. Y en realidad puede que estén todos ellos compartiendo la misma necesidad. Si todos ellos comparten una misma necesidad, entonces podemos ofrecer una sola solución. En el caso de los mercados que son multi-sided, como el ejemplo del portal de empleos, no es que tengamos segmentos distintos simplemente porque son distintas edades o son distintos grupos. Sus necesidades son distintas. Ellos compran cosas distintas de nosotros o buscan cosas distintas de nosotros y obviamente nosotros en una sola solución estamos satisfaciendo a ambos lados. Entonces, es demasiado temprano para empezar a definir características etarias de las personas, para empezar a agruparlas en ciertos segmentos o en ciertos arquetipos de mercado. Debemos mantenernos fieles a las necesidades porque son las necesidades y no los segmentos los que deben gobernar y los que deben dirigir el trabajo de experiencia de usuario. En conclusión, las necesidades de los usuarios son lo primero a lo cual nos debemos dedicar luego de haber definido el propósito. Necesitamos identificar todos los posibles grupos de necesidades que existen, segmentos de clientes que tengan necesidades distintas y que nosotros podamos satisfacer a través de una misma solución, necesidades que dependan unas de otras. Tenemos que ser capaces de identificarlas, de expresarlas con claridad, tener mucho cuidado de no introducir la solución dentro de la declaración de la necesidad y de tenerlas muy claras porque son las hipótesis que nosotros vamos a salir a validar luego en nuestro trabajo de investigación de usuario. En la sesión que viene vamos a hablar de los objetivos de negocio, vamos a determinar qué es lo que necesitamos nosotros como organización y posibles maneras a través de las cuales podemos sustentarnos como proyecto.